Hola, bienvenidos. Esto es Una Semana en el Mundo, el programa de France 24 en el que los periodistas son los invitados y con quienes conversamos de una manera más tranquila y distensionada sobre algunos de los temas más destacados de la semana. En esta oportunidad hemos invitado a alguien de la casa, a María Clara Calle. Ustedes la han visto en los diferentes programas de France 24. Está con nosotros en el estudio. Es directora de la sección de Medio Ambiente de France 24 y a partir de la próxima semana encargada de conducir el programa El Debate. María Clara, ¿cómo terminó usted la semana? Bienvenida. Gracias, Santiago, por esta invitación y bueno, ya por lo menos es viernes. Es viernes y todavía con un poquito de energía porque nos falta la coronación, que va a ser un evento muy importante este fin de semana. Y también está con nosotros aquí en el estudio, o no, nos acompaña mejor, conectado desde la Ciudad de México, Mauricio Montes de Oca. Él es periodista de ADN 40, como lo decía, se conecta desde la capital de la República Mexicana. Mauricio, bienvenido al programa, gracias por estar con nosotros. ¿Y qué tal termina usted su semana? ¿Qué tal? Muchas gracias, con mucho trabajo. Muchísimas gracias por esta invitación. Muchas gracias por acompañarnos y recuerden que ustedes también hacen parte de este programa dejando opiniones, comentarios y preguntas a través de las redes sociales. Nos encuentran en @France24-ES, @Santilogo, que es mi cuenta personal. La etiqueta para que dejen los comentarios, numeral, Una Semana en el Mundo F24, todo junto para que escriban a través de las redes sociales. Entremos en materia. Esta semana, el 3 de mayo, fue conmemorado el Día Mundial de la Libertad de Prensa. La región de América Latina no tiene un óptimo desempeño en esta materia. Hay casos muy preocupantes. Diferentes países en la región tienen muchos problemas en términos de persecución a periodistas, amenazas, asesinatos, también la difícil relación con los diferentes gobiernos, los señalamientos, censura, entre otros aspectos. Comienzo por nuestro invitado en México, Mauricio, preguntándole pues cómo ve usted la situación, sobre todo en México, que es uno de los países que está liderando los listados internacionales en cuanto a ataques y persecución a los periodistas. Mauricio, adelante. Quisiera comenzar diciendo que de 2000 a la fecha han sido asesinados 157 periodistas según la organización Artículo 19 y contrario a lo que podría pensarse por la situación que hay en el país, los principales agresores de estos y estas periodistas no son los integrantes de la delincuencia organizada ni el narcotráfico, sino los actores gubernamentales, más allá de lo que se pueda decir del gobierno federal y su relación con la prensa. Estos ataques están muy concentrados a nivel local, a nivel municipal, donde los caciques locales son quienes agreden a la prensa. Por otro lado, habría que decir también que México no ha dejado completamente descobijados a los periodistas. Existe un mecanismo de protección a periodistas y personas defensoras de derechos humanos. Ha sido efectivo en muchos casos. Lamentablemente no tienen los recursos para proteger a todas y todos aquellos periodistas que quieren unirse ahí, porque implica mucho, implica que haya protección, implica que haya botones de pánico, implica que haya que trasladar de un lugar a otro, de una ciudad a otra, a una persona amenazada, y eso cuesta dinero y hace falta este tipo de recursos en México. Y María Clara, aquí en el estudio de France 24, su perspectiva sobre este tema. Usted está en Colombia, que es un país que también tiene serios problemas en cuanto a la libertad de expresión y al manejo de la información y el desempeño de la labor periodística. Bueno, al igual que nuestro colega Santiago, yo también quiero empezar con un dato y es del informe de Reporteros Sin Fronteras que lanzó a propósito del Día de la Libertad de Prensa y es el panorama que ha pasado desde el 2013 hasta el 2021 y en ambos años ha caído considerablemente los países que se consideran en una buena situación de defensa de los periodistas, pasando de un 14,4% de los países en el 2013 a tan solo un 6,7% en el último reporte, es decir, cayó más de la mitad. Vemos cómo a lo largo de los años la libertad de expresión y la libertad de prensa en concreto ha sido cada vez más amenazada y en los países latinoamericanos los que están definitivamente en rojo son Cuba, Venezuela, Nicaragua, que era un poco de esperar por el tipo de gobierno que tienen, pero adicional a este está Honduras, que también está dando un giro a la izquierda y está persiguiendo cada vez más a los reporteros que quieren hacer un trabajo imparcial.
Este tema lo tuvimos en el debate también esta semana, en el programa El Debate, y una de las personas que estaba invitada a este programa nos comentaba que había que mirar el espectro de la situación un poco más allá de esas dificultades de seguridad, que también había que hablar de la situación económica de los medios de comunicación, porque eso también dificulta la actividad periodística, cuando los medios tienen que cerrar y tienen que despedir a la plantilla de periodistas, reducir la capacidad de producción de contenidos o reducir, por ejemplo, esas misiones de investigación. Todo eso también se ve como uno de los puntos que afecta la libertad de expresión. Finalmente se está dejando de cubrir algo o de informar sobre algo porque no hay recursos económicos, y era un punto importante porque la situación económica de muchos medios en América Latina también es difícil, es compleja. Muchos todavía no logran recuperarse después de la pandemia de COVID-19. Mauricio, María Clara, a mí lo que me llama la atención viendo estas cifras que daba María Clara, la perspectiva que nos da Mauricio, es que la situación poco ha mejorado y se han profundizado los problemas, y poco o nada ve uno a los gobiernos por mejorar la situación. Se trata de poner paños de agua tibia, pero no hay soluciones concretas. Mauricio. Desde 2017 nos enfrentamos los medios, no solo en México y Latinoamérica, sino en general, a un modelo de negocios que no habíamos conocido, que depende mucho de los algoritmos, que depende mucho de empresas grandes como Facebook, depende mucho de que Facebook te muestre en Instant Articles, depende mucho de que Twitter tenga un algoritmo que muestre o no las noticias en lugar de las actualizaciones de amigos o amigas cercanas. Y ahora nos enfrentamos también a la inteligencia artificial, ¿no? Hay muchos periodistas en temor de perder su trabajo por esta nueva ola de máquinas que pueden hacer el trabajo de algunos compañeros y compañeras, pero en general este asunto del financiamiento al periodismo enfrenta duros problemas en México, enfrenta duros problemas en Centroamérica, porque es difícil informar a profundidad sin los recursos adecuados, y más cuando nos enfrentamos a gigantes que no tienen ningún tipo de regulación como Facebook, como Twitter, como YouTube. Y ahí yo quiero hacer un comentario, Santiago, lo interrumpo, y es, además de lo que los gobiernos pueden hacer para proteger a los periodistas, también hay un tema sobre la mesa, o quizás que no está tan sobre la mesa, y es la autocensura, que al igual que las presiones económicas de los periodistas y de los medios, es otro gran tema que está limitando la libertad de prensa. Claro, es importante eso porque también el entorno lleva a que los periodistas pues eviten revelar información por temor a su vida, a perder su vida o ser atacados. Y hay otro punto, y lo está mencionando, lo está poniendo sobre la mesa Mauricio, y me parece muy importante. La inteligencia artificial también está entrando a jugar ahí un papel importante, y la automatización. Andrés Oppenheimer, un periodista muy reconocido en Estados Unidos entre la comunidad latina, habla de eso, de los puestos de trabajo que se van a perder, y uno de ellos pues puede ser los periodistas. Ya vemos presentadores que son hechos a través de la inteligencia artificial. ¿Se ve usted en riesgo, María Clara? ¿Cree que usted como periodista le va a tocar vivir de pronto ese cierre de la actividad periodística como la conocemos? Yo creo que no necesariamente el cierre de la actividad periodística, Santiago, pero sin duda habrá una evolución que todos tendremos que dar, no solo los periodistas. Y al respecto, recientemente salió un informe relativo a la inteligencia artificial, donde los mismos desarrolladores tecnológicos reconocían cuáles eran los trabajos más vulnerables a esto. Y dentro de ellos estamos los periodistas y también los comunicadores. Sin embargo, yo creo que esto sucede como todas las evoluciones tecnológicas que hemos tenido cuando pasamos de la prensa a la radio, luego a la televisión, luego a la internet, y es que creímos que íbamos a desaparecer y que nuestro formato iba a desaparecer. Yo creo, sin embargo, que si evolucionamos conforme a lo que haga la inteligencia artificial y lo hagamos con ética, nuestros trabajos se mantendrán. Mauricio, su opinión. ¿Siente usted que estamos como en una recta final, o cómo podemos renovarnos para garantizar libertad de expresión, pero entendiendo toda esta evolución que tenemos en nuestro entorno? Yo creo que los y las dueños y dueñas de los medios de comunicación sí deben tomar en cuenta que sustituir a personas por máquinas pues no necesariamente va a ser la opción más óptima. Y está el ejemplo clarísimo de las emergencias, ¿no? Digamos, siempre que hay una emergencia, la gente acude a los periodistas. Siempre que hay un sismo, siempre que hay una balacera, siempre que hay una erupción, siempre que hay un huracán, la gente recurre a las noticias más que a las redes sociales, más que a TikTok, más que al entretenimiento en un minuto. Recurre
recurre a los periodistas, personas reales que han estudiado, que tienen un criterio editorial, y creo que ahí seguirá residiendo el valor de las y los colegas para los siguientes años, trascendiendo espero que trascienda a la inteligencia artificial. Yo quiero, como punto final sobre este tema, antes de pasar a los otros temas que tenemos de la agenda, es hablar de la otra cara de la moneda, y es Costa Rica. Un país que está en uno de los mejores puestos en el continente, incluso por encima de países como Canadá o Estados Unidos en el ranking de libertad de prensa. Es el país que saca la cara por la región, está en la categoría verde como una libertad de prensa buena. Yo me pregunto cuáles son esas características de ese país. Estuve consultando las características de esta libertad de prensa, y es que hay una confianza de los ciudadanos en cuanto a la información que se les entrega, y hay una confianza de los medios de comunicación, y hay un entendimiento entre el gobierno, las autoridades y los medios de comunicación, pese a las críticas y los lances que se pueden hacer de un lado a otro. Costa Rica tiene mucho para enseñarnos. María Clara, no sé si conoce el caso de este país. Y creo que también puede enseñarnos en términos de democracia, Santiago, y es que independientemente de qué ideología esté gobernando, suele haber un respeto hacia la opinión distinta, y también implica mucho el salario de los periodistas y el dinero que puedan contar los medios, en este caso costarricenses. Y simplemente otro dato para cerrar y darle la palabra a Mauricio es Estados Unidos también cayó en el ranking mundial. Entonces, digamos, Estados Unidos va bajando y Costa Rica cada vez le va mejor. Se mantiene ahí. Mauricio, su opinión sobre este descenso de Estados Unidos, y pues Costa Rica se mantiene muy bien posicionado. Y es que el caso de Estados Unidos, perdón, ya le doy la palabra a Mauricio, es el ejemplo más claro de ese desprestigio del que estamos siendo víctimas los medios de comunicación por acusaciones de noticias falsas, como por ejemplo lo hacía el expresidente Donald Trump, que acusaba siempre en sus ruedas de prensa, señalaba a los medios de comunicación y nunca presentaba una evidencia de absolutamente nada, pero ahí quedaba el mensaje enviado a la población. Yo creo que el caso de Estados Unidos nos muestra que no solo la democracia es muy frágil, el régimen democrático se puede destruir en cuestión de días, en cuestión de semanas. Ya nos lo demostró alguna vez Brasil, ya nos lo demostró alguna vez Honduras, ya nos lo demostró Estados Unidos. Y si de por sí el régimen democrático, estas instituciones, esta ideología es bastante frágil, pues la libertad de prensa es todavía más frágil. Y yo creo que Estados Unidos, con Donald Trump a la cabeza, dio una pedagogía pública de lo mal que se pueden hacer las cosas con respecto a la libertad de prensa. Digamos, ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que los gobernantes tienen que tener una tolerancia mucho más amplia a la crítica, que no están practicando pues ni Daniel Ortega, que no están practicando ni el presidente López Obrador, que no practicó nunca el presidente Donald Trump. Y esa es una pedagogía pública, porque eso le enseña a otros y a otras gobernantes y a otros ciudadanos a que los periodistas podemos ser tratados de esta manera. Pues se queda la reflexión de nuestros invitados de este primer tema destacado de esta semana. Lo decíamos, el 3 de mayo fue celebrado el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Siempre es un día para hacer balance sobre la situación a nivel mundial. Nos quedamos en la región, en América Latina. Hay casos mucho más complicados como China o Rusia en el contexto de la guerra de Ucrania. Pero pasamos la página de nuestra agenda y vamos a hablar ahora del que puede ser tal vez uno de los eventos más esperados del año, después de décadas de estar en la fila de sucesión como príncipe. Ahora el rey Carlos III del Reino Unido pues será finalmente coronado en la abadía de Westminster. Un enorme dispositivo ha sido desplegado en la ciudad de Londres, en la capital británica, para esta ceremonia que va a reunir a lo más alto de la sociedad británica, lo más alto de las casas reales europeas, de gobernantes, invitados especiales, en una ceremonia que está repleta de simbolismo, llena de detalles ancestrales. Cada movimiento está fríamente estudiado y significa algo de este proceso tan importante para la llegada del nuevo jefe de Estado del Reino Unido y también de los países que hacen parte de la mancomunidad. Mauricio, comienzo con usted. Mucha expectativa allí en México. ¿Cómo se ve desde este país hasta Londres, lo que se está viviendo en este país europeo, en donde hay muchísima expectativa, gente durmiendo en las calles, comprando souvenirs, muchísima expectativa en torno a la coronación?
A mí lo que me llama mucho la atención de esta coronación de Carlos III es que se reavivan algunos paralelismos con Latinoamérica. Mientras México le pide a Austria que se ha devuelto el penacho de Moctezuma o que España pida disculpas por la conquista, hay países como Sudáfrica que exigen la devolución del diamante de la corona, del que va a ser el rey, considerado el diamante más grande del mundo. Y hay otros países como Antigua y Barbuda que prometen celebrar un referéndum para que este hombre, Carlos III, deje de ser su jefe de Estado. A mí me llama mucho la atención, insisto, los paralelismos con la que puede ser considerada como una deuda histórica con otros países de menores recursos, y también me llama mucho la atención el hecho de que algunos países de la comunidad decidan que ya es hora de que dejen de ser parte de este régimen con Carlos III a la cabeza. Voy a incorporar en esta conversación a María Molina. Ella es periodista y corresponsal en Washington. María, bienvenida al programa. Se incorpora para nuestro segundo tema, pero comienzo preguntándole cómo termina su semana y la perspectiva que usted tiene de esta coronación. Es tal vez el evento del año, por lo menos hasta ahora. Bienvenida. Hola Santiago, ¿qué tal? Muy buenas tardes para usted, para todos los televidentes. Pues sin duda mucha expectativa frente a lo que vaya a suceder mañana, 6 de mayo, en Inglaterra, ¿no? Tanto tiempo después, muchos británicos ni siquiera conocen otro mundo que no sea ese mundo al que conocieron con la reina que acaba de fallecer, y pues ahora llega Carlos III, esta coronación, muchísima expectativa por parte de Estados Unidos. Va a estar Jill Biden en representación de la administración Biden, y pues aunque aquí en Estados Unidos el tema de la monarquía es un poco lejano y no se entiende muy bien, sí hay gente que le está poniendo atención y pues esperando a ver qué sucede mañana con toda la pompa y toda la ceremonia que tiene que ver con una coronación de un rey en Inglaterra, algo que no hemos visto en 70 años. Además es algo histórico y esta coronación no es una coronación cualquiera. Hemos visto otros reyes que han llegado al trono, pero no ha tenido tanta repercusión en los medios. Hace unos años el rey Guillermo Alejandro de los Países Bajos llegaba al trono, también Felipe VI en España, pero esta sin duda alguna creo que es la que más atención captura a nivel internacional, y yo sí lo considero un momento histórico. Creo que vamos a estar presenciando una ceremonia muy ancestral, tradicional, como lo decía, llena de simbolismo. María Clara, su opinión sobre este tema. En efecto, es llena de simbolismo, Santiago, pero coincido con María y con Mauricio en que es un poco más lejana de América Latina de lo que puede ser para los mismos británicos que, como usted lo decía, ya están durmiendo en las calles para esperar. Y también quiero profundizar en lo que estaba diciendo Mauricio, y es en esos símbolos del colonialismo que persisten en la coronación. No solo lo que mencionaba Mauricio del diamante que tendrá la corona del rey Carlos, que es de Sudáfrica y que fue explotada en tiempos de la colonia británica sobre este país y sobre varios países africanos, sino que además hay otros elementos, hay otros diamantes en la corona que iba a tener Camila, la reina consorte, y que tenía el diamante de India, el llamado Koh-i-Noor. Y sin embargo, Camila se rehusó a utilizarla y no la tendrá puesta, a pesar de que Carlos sí debe ir con la corona. Entonces empezamos a ver cómo también el nuevo rey intenta adaptarse a estas nuevas generaciones, y también, por ejemplo, tiene una postura más clara en combatir el cambio climático, una postura que la reina Isabel, su madre, no solía tener. Entonces vemos también cómo el rey Carlos, a pesar de que hace sin duda parte de toda esta burocracia y toda la institución de la monarquía, está intentando renovarla, no tanto como se esperaría con el príncipe William una vez él ascienda al trono, pero sí está intentando hacer cambios. Haciendo un cambio. Desde este lado del Atlántico yo lo veo con el respeto que merece pues esta institución para el Reino Unido, pero yo lo veo como un espectáculo para verlo desde este lado y tratar de entender esa cultura, esa tradición británica en torno a la Casa Real. Es algo que no vemos en América Latina, entonces pues desde esa forma lo vemos, pero sin duda alguna para los británicos pues es un proceso histórico sumamente importante, y pues cierra ya del todo ese capítulo de lo que fue el reinado de Isabel II y pues abre este nuevo episodio. Creo que a ellos les va a costar un poco este cambio de rey. Creo que al mundo entero le ha costado un poco el cambio de monarca, ¿o no, María, en la ciudad de Washington? Pese a que no es nuestro rey. No, pero yo creo que es uno de los más famosos, es decir, la monarquía británica sin duda es una de las más reconocidas en este lado del océano. Y pues así no sepamos mucho, o no se sepa mucho en Estados Unidos sobre Kate Middleton y sobre el príncipe William, de lo que sí se habla mucho es de toda la telenovela que ha sucedido alrededor de el príncipe Harry, Meghan, las peleas familiares, todos los
toda la telenovela que ha conllevado esta pelea familiar en los últimos meses. Ustedes saben que aquí el príncipe Harry dio entrevista con Oprah Winfrey, entrevista con los medios más importantes de la noche de televisión. Entonces, a pesar de que no se conozca mucho la tradición, la monarquía, la elegancia, todo lo que significa esta monarquía británica, se conoce el chisme, y se conoce ese chisme de todo lo que sucedió y todo lo que plasmó el príncipe Harry en su libro recientemente, de todas las peleas familiares y lo poco que aceptaron a su esposa Meghan. María, ¿por qué nos genera tanta fascinación esta casa británica por encima de otras casas británicas? Bueno, es que también es muy controvertida y da mucho de qué hablar, pero ¿por qué nos fascina tanto la casa de Windsor? Bueno, Diana, yo creo que, es decir, en mi generación por lo menos crecimos con Diana y crecimos con toda la historia de Diana, el desamor que sintió con su esposo Carlos, que ahora será coronado rey. En ese momento, pues la señora que se metió en el matrimonio, que es quien ahora va a ser la reina, Camila, y pues toda esta historia de la princesa rechazada por la familia, pero que ella amaba al pueblo, que el pueblo la amaba, creo que eso conquistó mucho al mundo occidental. Y luego vinieron sus hijos, el príncipe Harry y el príncipe William, todo lo que pasó con ellos, el matrimonio con Kate Middleton, y finalmente pues este último capítulo, que es el de la llegada de Meghan, una mujer mezclada en raza entre afroamericana y blanca, y pues que llegó allá a romper con todos los esquemas que había dentro de la monarquía británica, que supuestamente se podía convertir en un símbolo del pueblo, y que al contrario se convirtió en un símbolo de desunión dentro de la familia británica y de muchas disputas y peleas en ese momento dentro de la monarquía británica. Es que entre ellos dos, entre los hermanos, ahorita hay una muy mala relación, y pues en esto tiene mucho que ver Meghan. No estoy diciendo que sea la mala de la película, pero digamos que su llegada sí ocasionó una ruptura. Esta historia, sin duda alguna, el sábado tendrá este momento cumbre con esta coronación de Carlos III en una ceremonia de casi 3 horas de duración y que tiene muchos escenarios y bloques distintos dependiendo del momento histórico que quiere representar. Mauricio, su opinión sobre lo que vamos a ver en Londres, sobre esta expectativa. Me llama la atención también que usted vive en México. Recordemos, México fue uno de los pocos imperios que tuvo monarquía en América Latina junto con Brasil. Sé que es historia pasada y no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero simplemente me acordé del dato. Yo creo que tiene todo que ver, es precisamente por eso que nos genera una fascinación chismosa en México el hecho de que haya una reina en Inglaterra, de que haya habido, el hecho de que todavía haya un rey en España. Aquí el último emperador fue fusilado en 1867, tenemos ya casi 200 años de no tener un gobierno monárquico y nos resulta muy ajeno, pero a la vez eso ajeno y eso lejano nos resulta también una fascinación por la fastuosidad, por los protocolos. Es común en México conocer a niñas jóvenes de 20, 30 años que se llaman Diana o Diana o Lady Di, porque genera una fascinación muy amplia en este país el hecho de la muerte de la princesa Diana. Así que, pues sí, hay mucha expectativa. Todas las televisiones del país o las más importantes tienen allá ya un periodista ya formado exactamente donde están todos los turistas afuera del Palacio de Buckingham, porque, insisto, esta distancia nos provoca también una fascinación chismosa por lo que sucede en Reino Unido. Sí, fascinación chismosa. En México gobernaron los Habsburgo de Austria, el Imperio Austrohúngaro, y en Brasil los Braganza de Portugal. Es lo único que tenemos aquí de vestigio monárquico. María Clara. Y yo quiero darle otro giro a esa fascinación chismosa para utilizar las palabras de Mauricio que me encantaron, y es Lady Di. La princesa Diana, sin embargo, es una de las protagonistas que cambia la historia y que hoy está haciendo que Carlos III, el próximo rey de Reino Unido, no sea tan querido como su madre, la reina Isabel II. Y eso también hay que tenerlo muy en cuenta en la coronación, y es que no tienen la misma aceptación, por lo menos dentro del pueblo británico, como sí lo tenía la reina Isabel. Sí, es un momento de quiebre para la corona, para la Casa Real de Windsor, y bueno, vamos a ver qué rumbo va a tomar esta Casa Real, que es una de las casas más emblemáticas en Europa dentro de las familias reales. Vamos a ver qué giro, como usted lo decía, María Clara, el rey Carlos III sí toma unas posiciones un poco más abiertas. La reina siempre evitó pronunciarse sobre cualquier tipo de tema, nunca quería tomar partido absolutamente nada. Aquí por lo menos el rey Carlos toma partido en cuanto a la lucha contra el cambio climático y la apuesta por
por estar apoyando causas y por estar difundiendo un discurso a favor de la preservación del medio ambiente. Pues última ronda para conclusiones sobre este tema. Comienzo entonces con María en la ciudad de Washington. Yo le pregunto, ¿va a haber la coronación? ¿Se va a despertar a las 5 de la mañana, María, para ver la coronación? No, por supuesto no me voy a levantar a las 5 de la mañana, pero apenas me despierte, el primer café le garantizo que me lo tomo mirando los clips de lo que haya salido de la coronación y estaré muy pendiente de la forma como lo van a reflejar los diferentes medios, ¿no? Hay que decir también que esa fascinación que sienten los adultos mayores en Inglaterra por la monarquía no es similar dentro de los jóvenes, ¿no? Y que poco a poco se ha ido desvaneciendo esa magia que sienten los jóvenes y hay que ver si el rey Carlos III logra mantener el imán con estos jóvenes o si definitivamente se va difuminando y se va desvaneciendo esta figura a lo largo de su corona. Sí, hay que verlo, a ver cómo van pasando los años. Mauricio, su comentario. Yo también lo voy a ver, pero también voy a estar muy a la expectativa de lo que suceda en Latinoamérica, porque aunque parece que no nos impacta lo que suceda allá, es cierto que durante la última visita oficial de la corona a Belice, a Jamaica, a Bahamas, este viaje, esta gira tuvo protestas e incluso el primer ministro de Jamaica dijo que el país ya se está acercando a lo que llamó su verdadera ambición de ser independientes. Yo creo que en estos tres países podremos ver en los próximos años, quizás, como ya dijo María, a la población le significa muy poco, o a la población más joven le significa muy poco lo que suceda con la monarquía. Tal vez veremos que ya finalmente alcance su independencia. Ya lo dijo también la primera ministra Jacinda Ardern, que el país probablemente se convertirá en una república con el tiempo, pero no ahora. Y creo que eso es lo que deberíamos estar muy pendientes en los próximos meses y años. Sí, no, y también hay manifestaciones que se esperan para mañana, el día de la coronación, manifestaciones de republicanos en Londres, y hay un gran movimiento de independencia en Escocia y se esperan marchas también a lo largo de la jornada. María Clara, su último comentario sobre este tema. Por eso mi expectativa más que en la coronación es qué va a pasar con la corona británica en los próximos años, porque hoy por hoy es una de las coronas, por no decir la más viva y la más activa y la que tiene más presencia, pero puede que esto se pierda bajo el mandato de Carlos III. ¿Y va a haber la coronación? Por supuesto, y en France 24, claro. Claro, por supuesto, porque France 24 va a tener una transmisión especial a partir de las 4 de la mañana, hora de Bogotá, Quito y Lima. Tendremos un equipo desplegado también en Londres, periodistas y colaboradores en nuestro estudio en Bogotá. Aquí los vamos a estar esperando, Rosa Pérez Masdeu y yo. Voy a estar aquí con ustedes a partir de las 4 en Bogotá y 6 de la mañana de Buenos Aires para llevarles todos los detalles de esta coronación. Paso ahora al segundo segmento del programa y son nuestros comentarios. Dos temas que tenemos también destacados de la semana, que simplemente hacemos una ronda de comentario sobre la opinión que tienen nuestros periodistas invitados y les pedimos entonces pues simplemente que nos den su punto de vista sobre alguno de estos hechos. Yo comienzo entonces preguntándoles por esa crisis en la frontera entre Chile y Perú, en donde hemos visto represados a miles de migrantes, los problemas en la coordinación entre los países, la falta de asistencia, también la falta de políticas claras. Está siendo muy tortuoso estos procesos migratorios. Me refiero a esta crisis entre estos dos países en el sur, pero claramente hay escenarios también muy complicados en el tapón del Darién en Colombia, en la frontera entre México y Estados Unidos, la frontera entre Guatemala y México. Comienzo con Mauricio. A mí de toda esta crisis lo que me está llamando más la atención es que la presidenta Boluarte haya endurecido ya su discurso en contra de las y los migrantes y los esté acusando de estar detrás de asaltos, de robos, de actos delictivos en su territorio, sin ofrecer datos concretos como ya lo hemos visto con Donald Trump, como ya lo hemos visto en gobiernos locales en México, en Brasil. Esta estigmatización hacia los migrantes es una cosa que está permeando ahora en Perú y creo que en el caso de la frontera entre Chile y Perú, el presidente Boric tiene la oportunidad de representar verdaderamente a la izquierda y tomar acciones humanitarias, a diferencia de la política migratoria de México, donde justamente hace unas semanas acaban de morir 40 personas en una prisión migratoria que se incendió. El director del Instituto Nacional de Migración está vinculado a proceso, está judicializado por la Fiscalía General de la República y aún así sigue en su puesto y aún así tiene que ir yendo a firmar para permanecer en libertad. Creo que el presidente Boric tiene la oportunidad, insisto, de crear una política humanitaria y no una política represiva y de expulsión de migrantes. La opinión de Mauricio Montes de Oca en México y María en la ciudad de Washington. María Molina, su comentario. Es un reflejo de una crisis regional, es decir, lo que está pasando en esa frontera es solamente un pedazo de una crisis mucho más amplia que estamos viviendo en toda la región,
Yo he venido siguiendo muy de cerca todo el tema de los migrantes. Aquí en Estados Unidos la próxima semana finaliza el título 42, que es una medida que se implementó durante la pandemia para poder expulsar migrantes, pues aludiendo a razones de salud pública. Se espera que el 11 de mayo esta medida se caiga y pues por eso va a haber una avalancha de migrantes tratando de entrar a los Estados Unidos. Mi conclusión sobre esta crisis es que nadie quiere estar fuera de su país, todo el mundo quisiera estar en su país, pero desafortunadamente las condiciones en los países y las oportunidades no les están dando las oportunidades que estas personas quisieran y por eso tienen que arriesgar sus vidas, por eso tienen que cruzar ríos, por eso tienen que pasar unas situaciones tremendamente inhumanas. Y luego, encima de todo, sufren una terrible estigmatización. Mi llamado es un poco a que nos humanicemos un poco con aquellos migrantes que no son números, son personas que están pasando por una situación tremendamente difícil. Como sociedad nos falta muchísima educación en torno al manejo de la llegada de migrantes, su inserción en nuestras sociedades y cómo también pueden ser un factor sumamente positivo. Lo vemos en muchísimos países a lo largo y ancho del planeta. Nos falta todavía mucha educación con respecto a ese tema y nos dejamos influenciar por los discursos políticos y esto siempre termina siendo permeado. María Clara, su comentario. Yo apunto algo que decía María y es importante ver la situación humana. Son 250 personas que cuando decimos que están varados o están atrapados es que ni Chile los quiere de vuelta ni Perú les permite acceder. Y por ejemplo, la mayoría de ellos son venezolanos. Venezuela enviará un avión este domingo para recoger a varios de sus conciudadanos y ellos no quieren volver. Precisamente porque salieron de su país de origen por las situaciones económicas y políticas que atravesaban y no quieren regresar. Entonces, que los retornen a Venezuela es empezar de cero. Y mientras tanto, ellos están muriendo de hambre, muriendo de sed en un lugar como el desierto de Atacama, que queda justo en la frontera con Perú. Entonces, es una situación que si uno intenta ponerse en los zapatos de esas personas durante un día, es una situación caótica y que ningún país los quiera y que encima los gobiernos los señalen de ser los criminales y los causantes de la violencia, pues es algo bastante delicado. Me quedo con su frase, ponernos en los zapatos, tener empatía con esta gente y la situación que están viviendo. Nuestro siguiente comentario por el que les voy a consultar, pues tiene que ver con Gustavo Petro, el presidente de Colombia, que estuvo por España. Vemos una política exterior de Colombia muy activa, visitas del presidente a España, a los Estados Unidos. También en los próximos días la vicepresidenta Francia Márquez va a comenzar una gira por varios países de África que ha llamado muchísimo la atención en los medios de ese país. María Clara, comienzo con usted para hacer la ronda a la inversa. Su opinión, ¿qué dicen allí en Colombia de esta gira y tantos viajes del presidente Petro? Ha sido criticada Santiago sobre todo por lo que tiene que ver con protocolo, porque el presidente Gustavo Petro no vistió frac, como decía el código de vestimenta de la Casa Real Española, sino que fue simplemente de traje y corbata, y muchos dicen que es una manera de hacer una presión o una resistencia, es decir, yo no voy a vestir lo mismo que las élites. Y también hay un debate muy grande en torno a las equivocaciones en su discurso del presidente Petro, porque confundió el jefe de gobierno, que es Pedro Sánchez, con el presidente o el líder de la República, y recordemos que en España el término república y republicano se remonta a la guerra civil que dividía a quienes defendían la monarquía y a quienes defendían la república. Entonces es una palabra que tiene mucha connotación política y Gustavo Petro parece ignorarla o parece dejarla de lado y referirse como el líder de la república a Pedro Sánchez cuando no lo es y cuando es algo que pone bastante debate. Sí, es el presidente de gobierno. La palabra república en España genera muchísima controversia y debate. María, en la ciudad de Washington, su comentario sobre esta gira. Bueno, el presidente Petro además estuvo recientemente aquí en Washington e indiscutiblemente hay que decir, el presidente Petro tiene una gran relación y su gobierno con el gobierno de los Estados Unidos y con el gobierno de España. No es cualquier cosa que sea la única visita de Estado que se va a dar para un presidente en España. La máxima distinción que le puede dar un país a otro es una visita de Estado y es lo que acaba de suceder en España con el presidente Petro. En cuanto al protocolo, estoy de acuerdo con María Clara, ha generado mucho ruido, esa romper el protocolo como lo ha hecho el presidente. Pero hay una cosa que me preocupa mucho más que el frac o no frac, o que los tenis de la ministra o no, que ese es otro tema, y es las llegadas tarde del presidente. Y es que el presidente
no sé si piensa que es que no importa, pero de verdad en Estados Unidos y en España llegar tarde se toma como un sinónimo de que a la persona no le importa, es una falta de respeto. Y el presidente Petro llega tarde con mucha facilidad. Aquí en Estados Unidos dejó a los de la OEA esperando 1 hora y media, a los congresistas esperando 3 horas y media. En España también dejó en un evento esperando 1 hora y 22 minutos. Y la verdad es que eso nos deja muy mal como colombianos. Es una falta de respeto que el presidente no se ponga las pilas con esto. Sí, eso como un jefe de Estado deja muy mal parado al país con estos protocolos, pues porque la puntualidad con el tiempo de la gente pues es valioso, pero hay que decir, los colombianos no somos reconocidos por ser los más puntuales en la región, tampoco, tampoco hay que decirlo, pero bueno, solamente por buscarle el lado de color a este tema, pero sí, incluso dentro de Colombia ha generado problemas la impuntualidad del presidente. Mauricio, su comentario. Pues parece que es una costumbre latinoamericana la impuntualidad, por desgracia. A mí lo que más me resultó interesante fue la respuesta de la derecha en España. El partido Vox decide salirse del Parlamento a la llegada de Petro y Santiago Abascal lo califica como un exterrorista, pasando por alto todo el proceso de pacificación que se ha llevado a cabo en Colombia, que bien o mal es un proceso que verdaderamente envidiamos en México, un país que vivió una guerra sucia muy fuerte, que nunca tuvo un proceso de justicia transicional y que vemos con buenos ojos en Colombia. Estas acusaciones que hace Santiago Abascal, este líder derechista, ultraderechista de Vox, de un exterrorista, son similares a las que enfrenta la oposición en su propio país y que estos argumentos pues no fueron suficientes para que perdiera la elección y que pasan por alto mucha parte del proceso de pacificación de Colombia que, insisto, vemos con muy buenos ojos algunas en México. Pues a Mauricio, a María Clara y a María en la ciudad de Washington, aquí en el estudio de France 24 en la Ciudad de México, les agradezco mucho por habernos acompañado hoy en el programa. Por motivos de tiempo me faltó preguntarles por los temas que vienen y que van a tener bajo la lupa la próxima semana, se los quedo debiendo, pero yo le quito 1 minuto, Santiago, porque hoy es el último programa de una semana en el mundo de Santiago López aquí en France 24, que lastimosamente se nos va al aire. Quiero darle la despedida. Muchísimas gracias, María Clara, y gracias a ustedes por habernos acompañado y por haberme acompañado en este último programa. A partir de la próxima semana los va a estar acompañando Rosa Pérez Masdeu aquí en este espacio. Ustedes pueden seguir dejando sus comentarios a través de las redes sociales. Sigan con France 24.